Hola, hola, hola amantes de la farándula y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para otro episodio lleno de chismes, secretos y por supuesto, mucho drama. Porque hoy, amigos míos, nos adentramos en un tema que siempre genera debate y curiosidad, los celos en el mundo de las celebridades. Y como protagonistas tenemos a dos nombres que nos encantan y nos obsesionan, Ander Cel y Kerem Bürsin. Sí, en la pareja que nos enamoró en Love is in the air *. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar a fondo los rumores, las especulaciones y las verdades a medias que rodean a su relación. Vamos a indagar en esa supuesta llama de celos que, según dicen, consumía a Ande. ¿Será cierto? ¿Realmente había motivos para la desconfianza? ¿Cómo impactaron las dinámicas personales de Kerem en la relación? Vamos a sumergirnos en fotos, vídeos, declaraciones, testimonios y todo lo que nos ayude a armar el rompecabezas y, al menos, a acercarnos a la verdad, o a una parte de ella. Y ya saben, mientras más chismoseamos, más nos divertimos, ¿verdad? Así que, sin más preámbulos, comenzamos. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las últimas noticias de sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y así estarán al tanto de todos los chismes jugosos que tengamos. Ahora sí, a darle. El auge de Love is in the air y el sueño hecho realidad *. Todo comenzó con el éxito arrollador de Love is in the air *. La química entre Ander Cel y Kerem Bürsin era innegable, irradiaba la pantalla. La conexión era tan palpable que el público se enamoró de ellos, no solo como Serkan y Eda, sino como Ande y Kerem. Las redes sociales explotaron con rumores, fotos y vídeos que insinuaban una relación fuera de la ficción. Las fans enloquecidas creaban montajes, especulaban sobre salidas juntos, y en cada foto analizaban minuciosamente cualquier gesto o mirada que delatara el amor. Y, ¿saben qué? Pues sí, efectivamente se enamoraron. Su romance fue de esos que te hacen creer en el amor verdadero. Se les veía juntos en todas partes. Los paparazzi los capturaban constantemente y cada foto era analizada por el mundo entero. Fueron portada de revistas, llenaron titulares y sus nombres eran trending topic en cuestión de minutos. Compartían momentos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, se les veía paseando de la mano, besándose en público, y parecían muy felices. La complicidad era evidente, los gestos de cariño eran constantes, y en sus entrevistas, no dudaban en halagarse y expresar lo mucho que se admiraban mutuamente. Este cuento de hadas que parecía perfecto, era todo lo que las fans deseaban. Era el sueño hecho realidad. Una historia de amor que trascendía la ficción y que demostraba que el amor verdadero sí existe. Los primeros indicios de crisis, rumores y especulaciones *. Pero como suele pasar, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a surgir los primeros rumores de crisis. Las redes sociales, que habían sido testigos de su amor, ahora se inundaban de especulaciones y de preguntas sobre el estado de su relación. Se hablaba de discusiones, de distanciamiento, de momentos de tensión, y de ciertos comportamientos que no eran propios de una pareja enamorada. Los medios, siempre atentos a las señales de alarma, empezaron a publicar artículos sobre el tema, alimentando la curiosidad y la especulación. Finalmente llegó la triste noticia de su separación. La ruptura fue un shock para muchos de sus seguidores, que seguían soñando con verlos juntos, y que no podían creer que su historia de amor hubiera llegado a su fin. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de incredulidad y de nostalgia. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la razón de su separación? ¿Qué motivó a una pareja que parecía tan enamorada a tomar caminos separados? Bueno, aquí es donde entran en juego los celos, las especulaciones, y por supuesto, los medios de comunicación. Los celos, ¿verdad o mito en la historia de Ande y Kerem? Los rumores sobre los celos de Ande comenzaron a tomar fuerza con el tiempo. Se decía que ella era una persona bastante posesiva y que no le gustaba que Kerem estuviera cerca de otras mujeres.
Algunas fuentes cercanas a la pareja afirmaban que Ande se sentía insegura ante la popularidad de Kerem, especialmente cuando trabajaba con otras actrices. Pero, ¿hasta qué punto son ciertos estos rumores? ¿Y hasta qué punto son simples especulaciones alimentadas por los medios, la necesidad de generar clics y mantener la atención del público? Es importante entender que el mundo de la farándula es un caldo de cultivo perfecto para los chismes. Los paparazzis están siempre al acecho buscando la foto que ven. Da la historia que genere clics. Y a veces la verdad se manipula, se exagera, o incluso se inventa. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en esto. A menudo se enfocan en los aspectos más sensacionalistas de las relaciones, y se aprovechan de la vulnerabilidad de las celebridades para generar contenido. Por otro lado, la presión mediática a la que están sometidos los famosos es constante. Cada paso que dan, cada gesto que hacen, cada palabra que pronuncian, es analizado con lupa. Y cualquier comportamiento, por mínimo que sea, puede ser malinterpretado y utilizado para crear una historia. Es muy fácil crear un relato que venda, que genere interés, y los celos, el drama y los conflictos personales siempre venden. En este contexto, los rumores sobre los celos de Ande no tardaron en propagarse. **Andercel, una estrella brillante con causa propia **. Para entender la dinámica entre Ande y Kerem, es fundamental analizar la personalidad y la trayectoria de Ande. Es una mujer joven, hermosa, exitosa y con una carrera consolidada. Es una actriz talentosa, con un gran número de seguidores y con proyectos importantes en el mundo del espectáculo. Ande es una mujer independiente con mucha personalidad y con sus propios objetivos. No necesita vivir a la sombra de nadie. Tiene sus propias metas, sus propios sueños, y no depende de la fama o el éxito de su pareja para sentirse realizada. Es una mujer fuerte, segura de sí misma y que sabe lo que quiere. No se deja influenciar fácilmente y tiene su propia opinión sobre las cosas. Es una persona que se preocupa por su imagen, pero también por su desarrollo personal y profesional. Por lo tanto, la idea de que Ande fuera una persona celosa, posesiva e insegura, choca un poco con la imagen que proyecta al público. Es una mujer que irradia seguridad y confianza, y que no parece necesitar la aprobación de nadie para sentirse feliz. Es importante tener en cuenta que aunque la conocemos a través de la pantalla y de las redes sociales, solo ella sabe lo que siente y lo que piensa. No podemos juzgarla basándonos en rumores o especulaciones. Kerem Bürsin, un hombre carismático y deseado **. Por otro lado, Kerem Bürsin es un hombre exitoso con una personalidad arrolladora y con muchos proyectos en puerta. Es un hombre guapo, carismático y que atrae miradas. Es un actor reconocido con un gran talento y con una gran proyección internacional. Kerem es un hombre que disfruta de su fama y de su éxito, y que no tiene miedo de mostrarse tal como es. Es una persona abierta, sociable y que se relaciona fácilmente con la gente. Es un hombre que genera interés y que inevitablemente despierta la atención del público femenino. Su atractivo físico, su carisma y su talento lo convierten en un hombre deseado por muchas mujeres. Por lo tanto, es natural que su popularidad y su éxito generen ciertos rumores y especulaciones. Es inevitable que en el mundo de la farándula se hable de posibles romances o acercamientos con compañeras de trabajo. El papel de las redes sociales, el espejo aumentado de la realidad **. Las redes sociales juegan un papel importante en toda esta historia. Los fans, con sus comentarios, sus especulaciones y sus teorías, a menudo alimentan los rumores y crean una atmósfera de intriga. Las redes sociales se han convertido en el escaparate de las vidas de las celebridades. Los famosos comparten sus fotos, sus vídeos y sus mensajes, y el público los sigue de cerca, analizando cada detalle. En el caso de Ande y Kerem, las redes sociales fueron el escenario de su amor. Compartieron momentos juntos, se dedicaron mensajes cariñosos y mostraron al mundo su felicidad. Pero también fueron el escenario de la especulación y de los rumores. Las fans, con sus análisis y sus teorías, alimentaron los rumores sobre los celos de Ande y sobre la posible ruptura de la pareja. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de figuras públicas, el límite entre la realidad y la ficción se vuelve muy difuso. Cada foto, cada vídeo, cada comentario se analiza con lupa, y cualquier gesto puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. **. Las actrices y los rumores, el terreno delicado **.
Uno de los puntos clave en toda esta historia es la relación de Kerem con otras actrices. Si bien es cierto que no hay nada confirmado, siempre se ha especulado sobre posibles coqueteos o acercamientos con compañeras de trabajo. Es común que en el mundo de la actuación se generen relaciones cercanas entre los actores. La convivencia, el trabajo en equipo y la complicidad que se genera en el set pueden dar lugar a situaciones complicadas. Es natural que en este contexto surjan rumores sobre posibles romances o acercamientos. Y en el caso de Kerem, no fue diferente. Se especuló sobre posibles relaciones con otras actrices, lo que habría generado tensiones y discusiones con Hande. Se hablaba de celos, de inseguridad y de una supuesta posesividad por parte de ella. Pero, ¿realmente fueron celos lo que causó la ruptura? ¿O hubo otros factores en juego? La verdad, ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? La verdad es que a día de hoy, nadie lo sabe con certeza. Ni Hande ni Kerem han dado declaraciones oficiales sobre el tema. Ambos han sido muy discretos y han preferido mantener su vida privada al margen de los medios. Y eso, en cierta medida, es comprensible. Nadie quiere que su vida personal se convierta en un circo mediático. Es lógico que quieran proteger su intimidad y evitar el escrutinio público. Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo que sí podemos decir es que la relación entre Hande y Kerem fue muy intensa, muy bonita y que dejó una huella imborrable en sus seguidores. Ambos se enamoraron, vivieron un romance apasionado y compartieron momentos inolvidables. Su amor traspasó la pantalla y conquistó a miles de personas en todo el mundo. Y aunque su amor no duró para siempre, ambos siguen adelante con sus vidas, con sus carreras y con sus proyectos personales. Han aprendido de la experiencia y han seguido creciendo como personas y como profesionales. Los celos en la farándula, un tema recurrente. En el mundo de la farándula, los celos son un tema recurrente. La competencia, la fama, la presión mediática y la exposición constante a otras personas pueden generar situaciones complicadas. Las relaciones en el mundo del espectáculo son muy complejas. La presión por mantener la imagen, por cumplir con las expectativas del público y por competir con otros famosos, puede generar tensiones y conflictos. Los celos pueden ser un factor importante en las relaciones de las celebridades. La inseguridad, la desconfianza y la posesividad pueden afectar la dinámica de pareja y, en algunos casos, llevar a la ruptura. Es importante recordar que cada persona es un mundo, y que cada relación es única. No podemos juzgar ni especular sobre los sentimientos de nadie, porque solo ellos saben lo que realmente pasó. Análisis de detalles, pistas en la historia. Para que no me digan que solo hablo de chismes y nada más, analicemos algunos detalles que nos dan pistas sobre el tipo de relación que tenían y cómo podrían haber influido los celos. Miremos las fotos y vídeos de ellos dos juntos. Notan la complicidad, la química, la conexión. Se notaba que se querían mucho y que se admiraban mutuamente. En muchos de sus posados, Hande siempre parece estar muy pendiente de Kerem, y Kerem, a su vez, siempre parece estar muy atento a Hande. En sus entrevistas se elogiaban mutuamente y sus miradas lo decían todo. Y aunque esto no comprueba nada, es cierto que la actitud de ambos, combinada con los rumores que surgieron, le da mucha credibilidad a la idea de que Hande sí sentía un poquito de celos. Analicemos las reacciones de los fans. ¿Cómo reaccionaron cuando se supo de la ruptura? Muchos estaban tristes, decepcionados e incluso enfadados. Pero también hubo quien se alegró, quien justificó la separación, y quien criticó la actitud de Hande. Esto demuestra que las emociones que generan las relaciones de las celebridades pueden ser muy intensas y que cada persona tiene su propia opinión. Y no olvidemos los mensajes que se enviaban en las redes sociales. Si bien es cierto que en muchas ocasiones, los mensajes son un poco superficiales, en otras ocasiones, pueden revelar pistas sobre el estado de ánimo de la persona. Analicen los mensajes que se enviaban Hande y Kerem después de la ruptura. Notarán que a pesar de la tristeza, ambos se mostraron respetuosos y cariñosos. Esto podría indicar que aunque la relación llegó a su fin, aún se guardaban cariño y respeto mutuo. ¿Amigos o enemigos? El futuro de Hande y Kerem. Pero, ¿y qué pasa con el futuro? ¿Podrán Hande y Kerem ser amigos? ¿Volverán a estar juntos algún día?
Bueno, el tiempo lo dirá. En el mundo del amor, todo es posible. A veces las personas se separan, pero luego el destino los vuelve a unir. Y a veces las personas se separan definitivamente y cada uno sigue su propio camino. Lo importante es que ambos sean felices y que encuentren la paz y la tranquilidad en sus vidas. Que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales, y que puedan disfrutar de su éxito y de su felicidad. Asterisco asterisco en conclusión, un capítulo más en la historia de amor y desamor asterisco asterisco. En definitiva, la historia de Hande y Kerem es una historia de amor, de celos, de rumores, de especulaciones y de mucho drama. Y aunque no sepamos toda la verdad, lo que sí sabemos es que nos han regalado momentos inolvidables, y que siempre los recordaremos con cariño. Nos enseñaron que el amor puede ser mágico, que puede ser intenso y que puede traspasar la pantalla. Nos hicieron soñar con un cuento de hadas y nos demostraron que a veces, los cuentos de hadas no duran para siempre. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué creemos? Asterisco asterisco. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado los posibles motivos de su separación, los rumores de celos y todo lo que rodea a esta famosa pareja. Es importante recordar que esto es solo una especulación, basada en lo que se sabe y en lo que se dice. La verdad absoluta solo la conocen Hande y Kerem. Pero con todos estos datos, espero haberles ofrecido una perspectiva interesante y entretenida. Hemos explorado las diferentes aristas de la historia, desde la pasión inicial hasta los rumores de crisis y separación. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Hande era celosa? ¿Creen que Kerem hizo algo mal? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus opiniones y debatir sobre este tema apasionante. Es importante escuchar diferentes puntos de vista y analizar la información desde diferentes perspectivas. Recuerden que la farándula es un mundo lleno de misterios y de secretos. Y que a veces la verdad está oculta detrás de los rumores y de las especulaciones. Así que sigan investigando, sigan chismeando y sigan disfrutando de este fascinante mundo. Gracias por ver el vídeo. Me encanta compartir estas historias con ustedes y debatir juntos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también puedan chismear con nosotros y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.